Con el gusto de siempre. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, gracias. Al contrario, Bernardo, ayúdanos por favor a medio entender qué tan trascendente, qué tan impactante es lo que dice hoy el Papa Francisco, o es algo sobre lo cual él ya había fijado alguna postura en Argentina. En fin, ¿cuál es la trascendencia de los dichos de hoy del Papa Francisco sobre las personas homosexuales y su vida en familia? Por favor, Bernardo. Mira, no son declaraciones, es una entrevista, es una película, un documental que se llama Francesco, y que fue presentado ayer en el Festival del Cine de Roma, y que creo que hoy va a ser presentado en Estados Unidos. En ese Festival de Cine de Roma, la película habla, y uno de los párrafos es una película que habla sobre migrantes, sobre la pobreza, sobre los temas sociales del Papa, en fin, son otros temas, pero lo que más llamó la atención en la opinión pública fueron sus declaraciones precisamente frente al tema de la homosexualidad. Entonces, en ese tramo, digamos, de la película, el Papa dice que los homosexuales tienen derecho a tener familia, porque son hijos de Dios, y tienen, por lo tanto, entonces, el derecho primero a no ser expulsados de su familia por su condición, y también a ejercerla. Y por primera vez el Papa se refiere al favor de las uniones homosexuales. Uh-huh. Él lo que dice, lo que tenemos que hacer son leyes para que protejan la condición homosexual, porque los homosexuales son hijos de Dios, y como tales hijos de Dios requieren ser protegidos por las leyes. Y esto es lo que ha causado pues mucha conmoción. Uh-huh. Entonces las palabras del Papa no son para Italia, están planteadas como para el mundo entero. Incluso dice que él está comprometido con esta perspectiva. Y acto seguido, lo que el Papa quiere sobre todo es sensibilizar a la Iglesia en un terreno delicado y en un terreno en el que hay muchas controversias, hay divergencias entre los miembros de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido hay que ver que el Papa en diferentes momentos ha mostrado apertura, aunque a veces ha dado un paso adelante y dos para atrás sobre el tema, uh-huh. Pero ha mostrado, por ejemplo, en el vuelo en 2013 de regreso a Roma, después de su visita a Brasil, uh-huh. Se hizo muy famosa la frase de ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Uh-huh. Cuando dice que los homosexuales, que hay mucha gente de bien y son cristianos y tienen por lo tanto una condición humana, y en ese sentido, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y eso también causó mucho revuelo y al mismo tiempo expectativas en el universo gay. Uh-huh. Después el Papa echó un poco marcha atrás. ¿Por qué ha echado marcha atrás, o por qué estos dos pasos atrás y uno adelante? Pues porque la Iglesia se ha opuesto de manera muy determinante. En los últimos 4 sínodos, el Papa ha querido introducir esas aperturas, pero los obispos, los cardenales, los miembros de la composición de los cuerpos de los sínodos, no solamente han echado atrás, sino han juzgado y han atacado al Papa por estas posturas. Concretamente estoy pensando en el sínodo 2014-2015 sobre la familia, en donde pues el Papa fue severamente sacudido. Me da la impresión, Julio, sí, que con esto lo que el Papa quiere hacer es matizar la postura homofóbica que impera en la Iglesia. Uh-huh. ¿Logrará esto, Bernardo, o pues es más fuerte la resistencia de los sectores de ultraderecha, que dices tú hubo ya severas reacciones en el pasado? ¿Son de preverse que pueda haber severas reacciones de los grupos adversos a estas declaraciones del Papa Francisco? Por supuesto, y son si la última encíclica
Fratelli Tutti. Al Papa lo condenaron por ser antineoliberal y lo condenaron por ser medio masón y por estar utilizando un concepto liberal como es fraternidad. Pues imagínate con esto. Ahora, está en el catecismo, que es el manual por excelencia de la Iglesia, que se tiene que tener apertura a los homosexuales. Es decir, la Iglesia reconoce en los homosexuales una condición humana como hijos de Dios, como dice el Papa, siempre y cuando no ejerzan la homosexualidad. O sea, tú puedes ser hijo de Dios, tener toda la gracia, toda la cercanía y pertenecer al cuerpo de la Iglesia, siempre y cuando seas, en términos sexuales, célibe bajo esta condición. Entonces, pecado es la preferencia, el pecado es el acto, no la preferencia. El acto, exactamente. Y ha evolucionado la Iglesia, porque la homosexualidad en tiempos, digamos, medievales era una aberración. Después la homosexualidad fue considerada como un pecado. En los tiempos más modernos la homosexualidad es considerada como una enfermedad, como una desviación, incluso puede ser curada, y hay centros todavía, incluso en el Estado de México ahora se prohíbe un centro de cura que convierte a los homosexuales en heterosexuales. Creo que el Papa lo que está haciendo es una nueva provocación, que polemiza con los grupos conservadores homofóbicos, por una parte, pero por otro lado, a la más alta esfera, los deslegitima. Eso que es lo que me parece importante. Ahora, también me parece importante que el mundo, el universo gay, lésbico gay, pues tiene que tomar estas declaraciones del Papa con mucha mesura, porque luego se entusiasman demasiado y después vienen las decepciones, profundas decepciones. Es decir, tiene que entender que el Papa es una persona abierta al tema, no está de acuerdo con que en estas uniones los hijos sean adoptados por homosexuales. Tiene ciertas reticencias el Papa, pero hay apertura por parte de él. No esperar de él, digamos, un aliado absoluto, incondicional, ni mucho menos, sino saber que el Papa está dando batallas internas entre sectores históricamente muy conservadores y exigencias de la sociedad de apertura. Es decir, la lógica de derechos humanos que el Papa ha tomado en este pontificado es una sensibilidad por los derechos de los pobres, derechos de los migrantes, el derecho de las mujeres, etcétera. No puede dejar de lado, por supuesto que no, el tema de los homosexuales. Es como una inercia. Ahora, pensar que el Papa se la va a jugar como en la dimensión social por los pobres o por los migrantes o por los niños o por los ancianos, ahí es donde hay que tener un poco de cuidado. Sí. ¿No? Bernardo, ¿hay una condena bíblica explícita y concreta a la conducta homosexual, el yacer hombre con hombre? Sí, hay sobre todo el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es un texto muy duro. Tenemos ahí a Yahvé como un Dios que se compromete con el pueblo, con su pueblo, con Israel, con el pueblo judío, pero es severamente punitivo, es duro, es bravo, ¿no? Está el ejemplo más clásico que es Sodoma y Gomorra, claro. Cómo la destruye, ¿no? Cómo los destruye, porque ahí había aberraciones sexuales, que no solamente era de homosexualidad, sino padres con hijos, etcétera, ¿no? Entonces ahí lanza azufre, lanza bolas de fuego, ¿no? Es decir, echa todo el arsenal bíblico, Yahvé. Y hay otros ejemplos como estos en la Biblia, pero sobre todo en el Antiguo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento es mucho más flexible. Anda con prostitutas, con ladrones, es decir, él se mezcla con la gente común. Él, hay que reconocer, Jesús es célibe. Él muere célibe, él muere soltero. Entonces, por lo tanto, no muere con una sexualidad, podríamos decir, absolutamente definida. Es decir, hay serias preguntas, sobre todo la comunidad
gay está haciendo relecturas de esto. Lo interesante es, el debate que se genera, ¿no? El debate que está generando todo esto. Relecturas, ¿quieres decir, Bernardo, que hay segmentos de análisis gay que piensan que Jesús podría haber sido miembro de su comunidad? Pues puede ser una hipótesis abierta, así como las feministas plantean que hubo una relación de privilegio con María Magdalena, María de Magdala, ¿no? En la que fue su compañera, que fue una discípula que tenía un nivel mucho más alto en un universo de la antigüedad muy patriarcal, muy machista, y también hay ese tipo de lecturas. Es decir, la verdad que Jesús y los evangelios dan para todo en ese sentido, pero lo que creo que es, relevante en el momento actual, es que el Papa, que es la máxima investidura de la Iglesia Católica, se muestre abierto a estos temas, ¿no? En términos de derechos humanos. Y creo que por ahí puede legitimar mucho las reivindicaciones de la comunidad LGTB, como también puede deslegitimar las posturas homofóbicas, machistas, excluyentes de los sectores de la ultraderecha. Creo que el Papa da, una cobertura para abrir un debate, y ahí va a depender mucho de la calidad, de la fogosidad intelectual que puedan tener los grupos y sus diferentes dirigencias o voceros, para poder ahondar en cada uno de los países y en cada una de las realidades estos temas que son, efectivamente, son dilemas que se plantean contemporáneos. Es un paso adelante, como dices, Bernardo Barranco, pero pueden venir dos hacia atrás y hay que estar con la prudencia de ver con claridad que esto no es una definición abierta hacia el ejercicio homosexual, sino un paso en la mayor comprensión y entendimiento de las circunstancias, pero no más, e inclusive podría esto tener un cierto retroceso si hay demasiada presión de los grupos conservadores, Bernardo. Tú lo has dicho muy bien, es decir, hay que tomarlo con mucha cautela. No es una expresión magisterial, es decir, no está en una bula, no está en una encíclica, en una exhortación, es decir, son declaraciones, son declaraciones a la prensa, y por lo tanto pues muestra el pensamiento, el sentir del Papa, pero no tiene la solemnidad ni el peso jurídico que puede tener lo que leímos en Fratelli Tutti, por ejemplo, que es un documento magisterial, es decir, hecha y desarrollada por el máximo magisterio de la Iglesia, que es el máximo pontífice. Este es una declaración, un sentir. Sin embargo, creo que efectivamente se le puede sacar provecho y jugo a esto. Bien, pues Bernardo, como siempre, muy agradecidos de que nos ayudes a entender lo que hay en estas declaraciones o en estos hechos en los cuales eres un experto y un gran intérprete. Como siempre, muchas gracias, Bernardo. Al contrario, que te vaya muy bien. Gracias, buenas.